conocimiento. Nosotros habíamos visto que este proceso de extracción de conocimiento es un proceso bastante complejo, es iterativo y interactivo también. Iterativo porque a veces cuando se realiza llega a un punto en alguna de las fases en la que hay que volver a realizar el proceso nuevamente porque se encuentra nueva información o hay que volver a rever alguna información o de forma más profunda. Interactivo porque también se está en contacto con el usuario o el experto para ver. Disculpe, profe, el ruido. No, está bien, sí, sí. Se está en constante interacción con el usuario para conocer un poco si los datos que vamos haciendo están correctos, si la extracción de datos que vamos haciendo van por buen camino. Bueno, este proceso consta de 5 fases, que es la que la habíamos visto la semana pasada, que era la selección, preprocesamiento, limpieza, transformación, la minería de datos y la evaluación e interpretación. Bien, la selección es la parte en la que tenemos que seleccionar aquellos datos que vamos a usar durante el resto del proceso. Ahí vamos a elegir qué características vamos a agregar o vamos a quitar. El preprocesamiento de limpieza, bueno, eliminamos aquellos datos que pueden llegar a ser redundantes o que no son muy útiles para el análisis de los datos que estamos viendo, porque pueden mostrar resultados que al final no nos sirvan mucho. Después tenemos la transformación. Ahí buscamos las características más útiles de los datos y vamos a utilizar distintos métodos para transformar todo eso y disminuir las variables que tenemos para presentarlas de la mejor manera que podamos. Perdón, profe. Después tenemos la minería de datos. Bueno, en esta parte hacemos lo principal sería la búsqueda y el descubrimiento de los patrones de interés. Sobre todo vamos a usar distintas técnicas de minería de datos. Perdón, profe, me esperen un ratito. Profe, usted quería que le vamos a buscar aquellos valores que nos puedan ayudar en un futuro, o sea, buscar las variables de objetivo, las variables que más nos interesan en esta parte. Y bueno, en la última parte, que sería la interpretación y evaluación, vamos a ver si todos los datos, los resultados que obtuvimos en los pasos anteriores son útiles o si tenemos que volver a extraer un poco más de datos e información. Bueno, lo otro que nos pedían que desarrollemos el análisis exploratorio. Sí. Sí, continúa, Eliana. Pensé que... Disculpe, profe, sigo, al final escuché, se me cortó el audio. No, que Eliana iba a comenzar, creo, el análisis exploratorio, ¿o no? Sí. Bueno, se puede decir que en este análisis se utilizan lo que son los resúmenes numéricos y las visualizaciones para explorar los datos y ver cuáles son las relaciones entre las variables. Más o menos es para tener una idea de cómo son los datos antes de decidir qué modelo se va a utilizar. Más que nada se basa en lo que son gráficos y estadísticas para permitir la exploración
y de toda la distribución de los datos, en donde se identifican lo que son las características, cuáles son los valores atípicos, las observaciones inusuales, las concentraciones, qué forma tiene la distribución. Se puede realizar de forma conjunta o separada. Y bueno, eso. Liberaron a Canela, a ver la mano. Después en el otro punto nos pidieron que expliquemos algunos gráficos. Tenemos lo que es el histograma de frecuencia, que como sabemos se puede ver son gráficos de barra y se dice que son histogramas de frecuencia porque lo que se representan son las frecuencias mediante la distribución de los datos. Este tipo de gráfico nos permite dar un panorama general de la distribución de datos, o sea, se lo puede ver de forma visual, ya sea como de la población o de una muestra, pero siempre lo que lo caracteriza es que tiene que ser con una variable cuantitativa. Las características más conocidas de los histogramas son que se representa una sola variable. La variable que se representa, como dije, tiene que ser cuantitativa y continua. El intervalo de la variable le pertenece a una única barra, como se ve. Cada barrita tiene sus intervalos. El gráfico puede adoptar un formato ya sea vertical o horizontal dependiendo del problema, cada uno irá viendo lo que le convenga. Y bueno, después tenemos lo que son los diagramas de tallos y hojas, que es parecido al histograma por el hecho en el que también nos puede dar un panorama, pero este es como un panorama más específico. Y para su construcción lo único que se tiene que hacer es separar cada dato en el último dígito, que es lo que se denomina la hoja, y las cifras delanteras restantes son los que formarían los tallos. Existen diferentes tipos de gráficos de tallo y hoja, como por ejemplo el de tallo y hoja con doble tallo, en el que se divide dos renglones para que el diagrama continúe siendo amigable a la vista. Después tenemos, como vimos mucho, fue el gráfico de caja y bigotes o boxplot, que permite también representar grupos de datos numéricos a través de sus cuartiles. Estas son nos permite ver cómo está distribuido, cuál es su simetría. Bueno, con esto también dijimos que se puede ver también en dónde están las anomalías, y bueno, también nos dan otro tipo de datos como la mediana, cuáles son los extremos. Bueno, en el punto 3 nos dijeron que teníamos que explicar cuáles eran las variables cualitativa nominal, la ordinal y la cuantitativa. No, pero que ese punto ya lo comience el grupo 4, el grupo 3, perdón. ¿Está bien hasta ahí, Eliana? Bueno, profe. Mariela, ¿quién formaba parte del grupo 3? Chicos, ¿quién forma parte del grupo 3?
Maximiliano Gordón. Turquía, Vilte. ¿Está Vilte? ¿Vas a explicar, Maximiliano, o pasamos a otro grupo? Bueno, si no hay más, el grupo 1. ¿Quién forma parte del grupo 1? Nosotros, profe. Bueno, Collante, Gamarra, Dalmaris y yo. bueno, continúe donde se quedó su compañera recién. Ahí Gordón dijo que tiene problemas con el micrófono. Sí, pero Gordon está solo. ¿Y Yurkina? ¿Estaba Yurkina? ¿Sí? Al menos el nombre. Pues puede pasar que Gordon tenga problemas, pero Yurkina tendría que hablar. Bueno, si no, continúen ustedes, los del grupo 1. Pero el grupo 3 tienen que mejorar, porque si no, el sentido de que participen, digamos. Gabriela, comiencen ustedes, Gabriela Antola. Bueno, Continúen. profe. Ahí mi compañero Gamarra va a iniciar la presentación. Ahí presenta. Bueno, Estoy buscando el archivito. ¿Se puede ver ahí? sí, sí, sí. Continúa donde había quedado su compañera. No me acuerdo qué punto era, Eliana. Quedaron en las variables. Sí, Sí. sí, continúa. Ah, bien, no sé, ¿continúo cualquiera o quiere dar alguna? No, cualquiera, pero que son del grupo, digamos. Pero prendan la cámara nada más y explican. Ahí prendo la cámara. Bueno, el punto de las variables, nosotros lo que hicimos es identificar o clasificar las variables como cualitativas y cuantitativas. La variable cualitativa es un tipo de variable, bueno, estadística que expresa o describe cualidades, circunstancias o características, ¿no? Estas a su vez se pueden dividir en nominales y ordinales, en donde la diferencia es que en las nominales no hay ningún tipo de orden, digamos. En cambio, los ordinales sí. En este también creo que pedía el gráfico, ¿no? ¿O era el otro punto? Creo que sí. Bueno, para las nominales generalmente se utilizan gráficos de barras o también los gráficos de tortas o sectores llamados. Para las ordinales ya utilizan otro tipo de gráficos como ser el histograma, también, perdón, el gráfico de barra, me estoy confundiendo. Y generalmente esos gráficos. Ahora para las variables cuantitativas, no sé si sigo o quiere dar otro compañero.
Eso sería yo. La variable cuantitativa, esencialmente, a diferencia de la cualitativa, tienden a representar mediciones, valores numéricos y se representan con cifras. Estas se dividen en discreta y continua. Las discretas son variables que dentro de un rango pueden tomar un conjunto finito de valores, como ser entre el rango 1 y 3, variables discretas podrían ser el número 1, 2 y 3. En cambio, las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, es decir, desde el mismo rango 1 a 3, podría tomar 1,5, 2,3, 1,9 y bueno, etc. Al igual que las variables cualitativas, las variables cuantitativas pueden usar prácticamente cualquier tipo de gráfico, por virtud de que son cifras, pero generalmente se representan usando gráficos de cajas o gráficos de histogramas de frecuencia. Y ahora tenemos que pasar a la parte de práctica. ¿Damos los puntos prácticos, profe? Sí, pero que comience Gabriela directamente con uno y ya comience el otro grupo. Bueno, profe, nosotros nos tocó el punto de iris, que bueno, como teníamos un archivo CSV, lo leímos con read CSV, cargamos los datos, bueno, ahí se ve la imagen, y en los gráficos nos preguntaba qué datos había, qué valores de datos había, valores reales y lo nominal, y nos preguntaba de qué se trataba el dataset. Trata acerca de las mediciones del ancho y largo del sépalo y pétalo de distintos ejemplares de flores de iris, como relacionando dichas mediciones con la especie de la flor, como son la iris septosa, iris virgínica e iris versicolor. Después pedían los gráficos. Bueno, en el gráfico de barra se puede apreciar la cantidad de distintos tipos de iris de la base de datos, que corresponde a 50 cada tipo. En la barra azul, la iris septosa, en la verde iris versicolor y en la naranja iris virgínica. En el gráfico de box pop de caja, se puede apreciar que en lo que respecta a lo largo de los sépalos de la iris virgínica, presentan un mayor nivel de dispersión en sus valores medidos en comparación a las otras dos especies. Ese sería el punto, profe. Bueno, que siga el grupo 2 con el otro ejercicio. Bien. Esos son algunos de los gráficos, profe. Hicimos un gráfico para cada atributo, pero bueno, están en el informe, se detallan más en el informe. Sí, está bien. El grupo 2, chicos. ¿Quién está? Sí, estamos, profe, ahí empezamos a compartir la pantalla. Bueno. Sí, se ve la pantalla. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, el punto 2. Prendan la cámara, ¿no? No se olviden. Ahí. Bueno, el punto 2 lo que pedía era averiguar las mediciones históricas anuales entre 2017 a 2019. En este caso, nosotros lo que hicimos fue traer los datos del archivo Excel y los trajimos a través del readCV, y luego lo que hicimos es utilizar este bloque para duplicar las entradas, es decir, que las entradas de aquí, estas entradas, se replican en cada una de estas salidas. De esta manera
podemos hacer una salida que tenga con los datos completos y luego otra salida que tenga los datos que piden en el punto, que serían de excluir los valores extremos a través del detect outlier y el filter. En este caso, en el primer inciso de este punto, nos piden encontrar los valores máximos y mínimos y medianas de cada año. En este caso, de cada año vendrían a ser estas. Se utiliza el gráfico boxplot para determinar los mínimos y los máximos y la mediana que se encuentran ahí. Estos serían esos parámetros del 2017. Estos serían estos parámetros del 2018, que sería la mínima de 120, la máxima de 199 y la mediana de 177. Luego está la máxima, mínima y mediana del 2019, las cuales serían mínima 100, máxima de 2019 176 y la mediana de 125. ¿Seguís, Santiago? Sí, pero para el siguiente punto que continúa mi compañero, yo voy con el de la panadería, el último, el 2.4. Bueno, que siga entonces Joaquín Ramos. O no sé quién sigue. Buenas, profe, ¿me escuchan? Sí, José. Ahí paso a compartir. Bueno, ¿y la cámara, José? Sí, perdón. Bueno, ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, en el ejercicio 2 se nos pedía hacer un análisis exploratorio inicial de los datos. Bueno, acá lo que hicimos fue hacer este diagrama en el que se puede observar que el pico de visitas será exclusivamente en la segunda semana de octubre, del 7 al 14. En promedio, esos 2 días son los que más se dan las visitas, que son los martes, miércoles, jueves y viernes, que se pueden observar acá. Estos 4. Y bueno, los menos visitados son los fines de semana, que acá según el rango se puede apreciar. Después, bueno, una vez eliminados los puntos 10 de los fines de semana, se tiene que los registros pasan a ser 43 y se procede a eliminar aquellos que tenían fecha 10 y los fines de semana. Y bueno, este es el gráfico resultante de las visitas de esos días. Los valores atípicos de cada atributo se puede decir que son en los máximos el máximo 50 y los mínimos 117. No, acá estaría al revés. Y bueno, acá eliminando los valores atípicos se puede observar el diagrama de boxplot. Y bueno, y después para los días de semana que quedaron exceptuando los fines de semana, tenemos martes, miércoles, jueves, viernes y lunes. Los mejores días para promocionar contenido son los días de semana laborales, como vimos en los gráficos anteriores. Y bueno, y generalmente
los jueves no es tan buen, los fines de semana, el sábado, domingo, no es tan buen día. Los mejores son los martes, jueves y viernes. No sé si quiere que sigamos con el próximo punto. Sí, sí, que siga Santiago Mará. Sí, yo sigo. Sí. Bien. Ahora les comparto. Ok. Ahí está. Bueno, para el último punto, que era el de la panadería, lo que nos explicaba la situación era que hay una panadería en la que se quería analizar cuál era el peso de cada pan que estaban sacando, y que para esa panadería había una máquina 1 y una máquina 2 y 2 operarios. Acá podemos ver cómo quedaría el dataset una vez que lo importamos en el RapidMiner. Y como dice el enunciado, hay digamos, los parámetros en los que se consideraría que el peso del pan estaría correcto sería entre 210 más o menos 10 gramos, o sea, de 200 a 220 gramos. Una vez que acá vemos cómo quedó el RapidMiner, este filtro lo dejamos para los próximos ítems. Al generar las gráficas que nos puedan representar la problemática, acá por ejemplo estamos analizando qué pasa en la máquina número 1, y si observamos cómo queda la gráfica de Boxplot, podemos observar, por ejemplo acá, que hay algunas piezas de pan que tienen justamente un pesaje menor al mínimo aceptable. Por ejemplo, acá hay un mínimo de 194, cuando sabemos que el mínimo aceptable está en 200. Acá ocurre lo mismo. Bien, hubo otras piezas que también van a un peso menor, digamos, al que se podría aceptar. Y si haríamos la misma gráfica, pero para representar nuestra máquina número 2, obtendríamos que, a diferencia del otro que era un poquito menos, este muestra algunas piezas en las que se pasa del pesaje ideal, que era 220. Por ejemplo, acá podemos ver que la máquina 2 está produciendo una pieza de pan de 200, algunas piezas de pan de 221. Luego, lo que nos pedía el ejercicio en el siguiente ítem era agregar, hacer un histograma con la columna total. Y para esto, bueno, usamos el operador correspondiente, ¿sí? Acá lo podemos ver cómo usamos las funciones, digamos, para calcular un total global, bien, de cuál sería el peso promedio de todas las piezas de pan, independientemente de qué máquina se hizo, y luego hicimos un total para cada una de las máquinas por separado. Al trabajar con esas funciones, podríamos observar lo siguiente. Lo dejamos por acá. Bien, nos pedían el histograma, así que para este punto de los totales utilizaremos los histogramas. Por ejemplo, analizando el total global, esto es lo que nos encontramos. Bien, cuáles serían más o menos los pesos promedios globales de las piezas de pan. Pero por ahí suele ser un poco más provechoso el análisis de cada máquina por separado, porque dependiendo de ese análisis ya podríamos, digamos, especificar cuál problemática podría surgir, si es justamente el problema de alguna de las máquinas puntualmente. Acá, por ejemplo, podemos ver que la máquina número 1, como lo habíamos visto hace rato con el boxplot, está tirando algunos valores menores al pesaje. Y el mismo histograma hacemos para la máquina número 2. Luego, y acá sí vamos a habilitar este filtro que colocamos acá. Este filtro era para volver a calcular, ¿sí?, los totales, pero ahora aplicamos estrictamente el filtro de 200 o 220. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas piezas que tenían un peso que no estaban en ese rango que consideramos correcto, las debemos eliminar. Al aplicar el filtro, acá podríamos ver, por ejemplo, obviamente al aplicar el filtro, como vamos a estar borrando algunos registros, van a ser menos filas las que vamos a tener para graficar. Y luego digamos, las fórmulas que utilizamos para la columna son exactamente las mismas, solo cambian los filtros. Ahí colocamos algunos puntos de quiebre para poder analizarlo cuando lo ejecutemos. Esta vendría a ser toda la colección completa, y cuando avanzamos vemos que aplicando el filtro queda así.
Ahora estamos seguros de que todas estas piezas van de 200 a 220. No, por acá. Bueno, y volveríamos a hacer las gráficas del total por cada máquina. El total para la máquina 1, una vez aplicado el filtro. El total para la máquina 2, una vez aplicado el filtro. Y el total global, una vez aplicado el filtro, de 200 a 220. Y ahí terminaría el ejercicio. Bueno, chicos, no había más puntos, creo, ¿no? No, el de la panadería era el último.